Subir un cachito que no entra a la cabeza. Ahí. Ahí estamos. Ahí está. Perfecto. Perfecto, sentate y arrancamos. Buenas tardes a todos, bienvenidos a la Biblioteca Popular Rotaria. Hoy tenemos la suerte de contar con nuestro amigo Emilio Martín, un amigo escritor, un compañero de vida, un compañero de lucha, que ha volcado sus conocimientos de las letras para crear grandes cuentos. No hace mucho que lo conozco por don Carlos Parella, y la verdad es un fenómeno. Hace la señora Cruz, don Carlos. No, la verdad que conocí una persona, un gran ser humano, un gran compañero. Me ha contado un montón de anécdotas cuando estaba en Yelmo, cuando estaba en Siam, buscando los derechos de los trabajadores. Y bueno, muchas anécdotas, y son personas que han dedicado parte de su vida al movimiento obrero y hoy se dedican un poco a las letras, a compartir estos momentos. Y bueno, don Emilio después le va a contar un poquito, no solo lo que es el libro, sino su parte de libros de audiocuentos infantiles que tiene, y bueno, algunas anécdotas que ha tenido a nivel internacional en Italia. Y bueno, vamos a disfrutar un poquito de sus letras. Don Emilio va a presentar a los dos panelistas, así que tengamos una linda jornada a disfrutar. Y bueno, vamos a compartir unas cosas dulces y unos cafecitos mientras disfrutamos de las letras de don Emilio Martín. Gracias. A mi derecha tengo a Daniel Edgardo Pestañe, escritor, que va por su quinto libro, ¿no? Y bueno, tengo el gusto de participar en el taller de escritura y también el taller de lectura que coordina él, que es una convocatoria a disfrutar de lo que nos gusta, que es la literatura, las letras, las palabras. Así que bueno, para mí es un orgullo que haya querido sumarse en esta presentación. Y a mi izquierda está Luis Acuña, que ayer hicimos la presentación de su libro, pero yo lo acompañé, que relata su infancia. Bueno, es una aventura en el lugar de su infancia, que es Misiones, y con traduciendo toda la magia de ese lugar. Y la verdad que es apasionante, no solo la aventura, sino la reflexión de lo que es el cuidado y la preservación de algo tan valioso como la selva, las riquezas naturales, que son vistas con los colmillos saliendo por los grandes apropiadores, ¿no? Entonces, también es un orgullo para mí que venga a acompañarnos en esta presentación. Va a iniciar Daniel, que va a hacer una semblanza de, bueno, su voz de mí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Les pido disculpas por la tifonía. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Bueno, hace 2 días que estoy con la tifonía. Me dijeron que tenía que presentarlos a Luis y a él, y me quedé mudo. Así fue, del susto. Voy a comentarles lo que me pareció el libro de Emilio Martín. Lo primero que salta a la vista es que la escritura de Emilio Martín no busca brillar, busca conmover. Su fuerza está en la mirada, en la escucha, en esa capacidad que tiene de transformar lo simple en símbolo, lo cotidiano en revelación. Cada cuento suyo parece susurrado al oído, como si el narrador
compartiera algo vivido o confiado en voz baja. Lo que no se dice en el libro pesa tanto como lo que se dice. Eso en literatura se llama elipsis, o sea, no decir todo lo que tenemos que decir. Por ejemplo, toma un párrafo, toma unos renglones de su libro y dice: el viejo se quedó mirando la foto, no dijo nada, pero todos supimos que algo se había roto. Y queda ahí, en suspenso, para que el lector lo imagine. Sus frases fluyen con naturalidad, el ritmo es pausado y cuando la emoción irrumpe, lo hace con precisión. Martín no necesita artificios técnicos ni golpes de efecto para decir lo que quiere decir. Su narrativa se sostiene en una sensibilidad ética y profundamente humana. ¿Por qué digo esto? Porque los cuentos giran en torno a recuerdos que vuelven, objetos que evocan, gestos que persisten. Hay padres e hijos, vecinos, amigos, desconocidos que se cruzan, pero que siempre dejan huella. Hay una preocupación constante por el otro, por el dolor ajeno, por la dignidad en situaciones límite. La crítica social que él hace en su libro es sutil, muy sutil, pero firme. Aparecen los personajes elegidos en los escenarios, en los desenlaces que revelan injusticias o silencios estructurales. Tomo otra frase del libro. La silla vacía en la cocina era más elocuente que cualquier palabra. Los objetos que describe Martín no son para nada decorativos. No tenemos esas grandes descripciones de los bestsellers que tenemos un párrafo completo con una descripción que no termina nunca. No, él va al grano directamente. Esos objetos son portadores de memoria. Las fotos, los relojes, las cartas, las puertas, las sillas, una mirada, un silencio, un cambio de postura revelan mundos enteros. La casa, el barrio, la plaza, el hospital, el colectivo, lugares donde lo íntimo y lo social se confunden. Sus cuentos no buscan el canon. El canon significa la perfección. No buscan la perfección, sino un diálogo con lectores reales, con espacios populares, con bibliotecas vivas, y sin embargo dialogan con la mejor tradición del cuento argentino. Quizás alguno de ustedes pudo leer algún cuento de Abelardo Castillo, o de Liliana Hecker, o de Ricardo Piglia. Él tiene un poquito de todo. Como Abelardo Castillo, Martín trabaja la tensión ética. Como Liliana Hecker, Martín da voz a lo cotidiano con una mirada crítica. Como Ricardo Piglia, Martín entiende que el cuento es siempre una historia dentro de otra historia. Para Martín lo cotidiano se vuelve revelador. Yo diría casi mágico.
sin romper la lógica del mundo. No todo se resuelve, pero algo se transforma. Es como la vida. Esos cuentos dejan una huella, una pregunta, una imagen que persiste. Tomo otra frase del libro. Dice: no supimos si el hombre volvió, pero desde entonces la plaza tuvo otro silencio. Este tipo de cierre muestra cómo trabaja con la ambigüedad y la resonancia poética. Lo que queda flotando es más poderoso que cualquier conclusión. Emilio construye así una narrativa breve que se apoya en lo cotidiano para revelar lo extraordinario. Su riqueza no está en la complejidad formal, sino en la capacidad de dar voz a personajes que habitan los márgenes, los silencios, los recuerdos. Es una escritura que cuida, que escucha, que transforma y que sin alzar la voz deja una marca profunda. Los invito a escucharlo y a leerlo, por supuesto. ¿Qué agregar después de esa descripción? No me voy a referir al libro porque justamente de eso se refirió Daniel. Quiero hablar de otra cosa. Yo pregunto, un montón de papeles y un líquido que manche, que llamamos tinta, ¿qué poder tiene? ¿Tiene algún poder? ¿Tiene alguna fuerza? Aparentemente no. Sin embargo, sí la tiene. Es súper poderosa, sobre todo si está dirigida por una mano que transporta ideas, que nos pinta, que nos retrata, que nos plantea interrogantes, que nos lleva a preguntarnos cosas que tenemos que resolver. Y prueba de que su importancia es notoria, la da de que cualquier déspota que se precie de tal, lo primero que hace es atacar los libros, enfrentarlos, destruirlos. En mitad del siglo pasado, un escritor norteamericano, Ray Bradbury, escribió una novela que se llamaba Fahrenheit 451. Él pensaba en un futuro lejano donde se quemaran los libros y la tarea estaba a manos de los bomberos, al revés de lo que sucede en nuestra realidad. Esa cifra no es una casualidad. 451 Fahrenheit es la cantidad de grados Fahrenheit que se necesita para quemar el papel. Él lo pensaba para muchos años adelante. Sin embargo, 20 y pico de años después, en nuestro país, la dictadura de la cual se cumplió 50 años hace una semana, quemó libros acá. O sea, no estaba tan lejano el tema. Es decir, bueno, lo que pasa es que el libro nos hace libres. Podemos ver, escuchar y leer lo que queremos. Cuando miramos un programa de televisión, escuchamos lo que dice de lo que ponen el dinero para sustentarlo. A mí me dijo una vez una persona, dice: ¿querés saber para dónde va ese programa? Fíjate quiénes son los auspiciantes. Y hace muchos años, un periodista nefasto que se llamaba Bernardo Neustadt, se le ocurrió en su programa criticar a la Renault. Y resulta que la Renault era uno de sus auspiciantes. Al día siguiente, la Renault le quitó el auspicio. O sea que hasta ese momento escuchábamos lo que quería la Renault y otros más. El hecho de tener el libro nos permite a nosotros elegir a quién queremos escuchar, lo que queremos saber, lo que queremos interrogarnos. Y ese es un poder enorme. Por eso está ese ataque permanente. Y ahí el valor que tiene
la biblioteca, por ejemplo. ¿Por qué? Porque esto sería un templo. Un verdadero templo, porque acá se resume toda una cantidad de pensamiento que existió de gente anterior a nosotros o de nuestro tiempo, que nos lleva a reflexionar. Como decía Machado, se oyen palabras viejas, pues aguzar las orejas. Quiere decir que nos convocan a resolver ciertos interrogantes que han permanecido en el tiempo. Y el escritor es un testigo y da testimonio del tiempo que vive, y a veces se anticipa, como en el caso de Ray Bradbury. Y a veces cuando uno está escribiendo, no sé si comanda completamente la lapicera o el teclado. Se transmiten a través de nosotros cosas que suceden, que nos impactan, que nos conmueven. Como decía Daniel, mi objetivo fundamental es la emoción. Yo creo que es el vehículo para poder interactuar con el lector. Me importa que el lector no sea un lector pasivo, que, bueno, lee una cantidad de cosas, sino que se involucre en la historia, se comprometa, meta la mano en el arcón de sus recuerdos y los ponga a la luz. Raramente describo a los personajes, decía también Daniel, porque de las historias, que aparentemente son sencillas y, bueno, cotidianas, hay personajes que se repiten en distintas personas. Me han dicho gente, dice, mirá, ese personaje de esa tía, yo tenía una tía igual, o el camionero que andaba con el carbón, yo también tenía igual. O sea, porque nos une un hilo conductor. Yo no quiero imponerle tampoco mi tía, la descripción de mi tía. Quiero que él traiga a su tía sobre la mesa y la vuelva a sentir cerca, la vuelva a vivenciar. Y eso, para mí, es importante de poder transmitir que en esas cosas sencillas nos recuerda que estamos hermanados. Nosotros leemos, cayó una bomba y murió tanta gente en un lugar. Y bueno, sí, sentimos un dolor, claro, sí, cómo murió esta gente, ¿no? Pero si tuviéramos un pariente allí, lo sentiríamos de otra manera, nos dolería mucho más. Pero no nos sentimos hermanos, porque han hecho un trabajo sistemático para que perdamos esa noción de hermandad, y porque tengan otro color de piel, o vivan en otra región, o hablen otro idioma, no nos sentimos como hermanos. Si no, nos dolería más, nos provocaría más, diríamos, ¿cómo puede ser que mataron a un primo mío? No es un primo, es un X. Y entonces, ese sentimiento de hermandad que se pierde, yo de alguna manera lo quiero rescatar a través de que lo que cuento, los demás sientan que le pasó algo parecido, que nos une eso. Entonces, aparentemente detrás de esas cosas cotidianas, sencillas, aparece la vida. Y la vida nos conmueve y nos involucra. Yo a veces digo, ¿cómo puede ser? Llego al final de un cuento que para mí es muy emotivo y me emociona. Y digo, pero si lo escribí yo, ¿cómo puede ser que me emocione? Pero lo que pasa es que ahí aparece algo que me supera, algo que yo tenía dentro, algo que sigue lastimando. Y entonces cuando aparece, me lastima a mí de nuevo. Y ese es el sentido un poco de escribir, de poder compartir con eso. Yo, del respeto y la admiración que tengo por los libros, tal vez fue un factor que me llevó a demorar el hecho de escribir un libro, porque me interrogaba si mi obra, lo que yo hacía, iba a estar a la altura de estar en un papel y poder ser leído por otras personas. Pero me convenció, y más que nada me convenció el deseo de decir lo que siento, lo que vivo y compartirlo. Siempre digo lo mismo, lanzar una botella al mar con un mensaje y alguien la va a recoger. Bueno, ahora Luis va a leer un par de cuentos, como bueno, para que se conozca algo del libro. Bueno,
Buenas tardes. Vamos a leer un cuento que se llama La vida no es justa. A la niñez se la asocia con un estado de felicidad permanente. Intuyo que eso debe ser en los hogares donde las necesidades básicas están cubiertas y con algún plus. En cambio, en los hogares donde escasea el billete y a veces hasta la moneda, la realidad es bien diferente. En nuestra infancia fue así. Con mi hermana la apechugábamos. La gran mayoría de los deseos que teníamos se apilaban detrás de la palabra no. Por suerte, teníamos a la tía Nelly, que siempre se hacía presente con un regalo. Muchas veces, además, cubría algún faltante de pullover, guardapolvo o lo que la economía familiar no alcanzaba a proveer. Ante tantas carencias, albergábamos pocas ilusiones. Una de ellas era la llegada de los Reyes Magos el 6 de enero. Nuestros padres nos habían aleccionado que a los Reyes no se les podía pedir, había que aceptar lo que nos trajeran. A pesar de eso, las ilusiones se disparaban. El juguete que habíamos ansiado todo el año tal vez apareciera encima de los zapatitos lustrados. Sin embargo, hasta la llegada de los Reyes debíamos trajinar un largo camino de negociaciones. Pendía sobre nuestras cabezas la amenaza paterna. Si te portás mal, los Reyes no te van a traer nada. Portarse bien abarcaba un amplio espectro, que iba desde hacer los mandados, saludar a los mayores, no romper nada, sacarse buenas notas, y para no exagerar, estimo que 700 cosas más. Sin embargo, todos teníamos la íntima convicción de que calificábamos y que el regalo sería una gran recompensa, después de un año de buen comportamiento. Llegaba el día de los Reyes, mejor dicho, la víspera, con todos los preparativos y la esperanza, fallida, de quedarnos despiertos para verlos llegar. Al día siguiente, nuestros padres nos despertaban y corríamos hacia los zapatos. De paso, constatábamos que el platito no tenía agua y el pasto había desaparecido. Un año recibí una camionetita de plástico y vi que a mi hermana le había tocado una muñeca de las que llamaríamos económicas. Indudablemente eran tiempos duros, también para los Reyes. En la cuadra había un vecinito que era el campeón del mal comportamiento y las malas notas. Se llamaba Robertito. Viendo lo que yo había recibido, estaba seguro de que a él no le habrían traído nada. Salí a la calle, porque teníamos la costumbre de mostrar a los amigos lo que nos habían traído, y lo vi. Robertito comandaba un auto a pedales. Un auto parecido al que miré y deseé infinidad de veces cuando pasaba por la juguetería. Encima tenía el diseño de un auto de carrera y colores brillantes que encandilaban. Giré sobre mis pasos y volví a entrar a mi casa con la camionetita en la mano. ¿Cómo pudieron equivocarse tanto los Reyes y cometer esta injusticia?, pensé. Más tarde comprobaría que no solo los Reyes cometían injusticias. Terminaba la primaria. Yo era del lote de arriba. Salvo prolijidad y buen comportamiento, andaba de bien a muy bien en todas las materias. Era inquieto intelectualmente y quería saber. No calificaba para abanderado, porque eso requería una conducta que me era ajena, pero estaba cerca. A la fiesta de fin de año fui con mis padres y la infaltable tía Nelly. La presencia de mi padre era todo un acontecimiento, ya que jamás había pisado la escuela. La directora informó que los alumnos con mejor promedio en el último año serían invitados a subir al escenario para recibir una medalla y un regalo. La premiación abarcaría hasta el tercer escolta del abanderado. Este recibiría un Martín Fierro en edición de lujo, de enormes dimensiones, con ilustraciones del pintor Castañino.
Saqué las cuentas y el tercer escolta era yo. Así que se lo hice saber a mis padres y dije, soy yo. Eso significaba un gol de media cancha, no solo por el reconocimiento ante mi familia, sino que además yo adoraba al Martín Fierro. Tanto es así que cuando cumplí 10 años pedí que me regalaran el libro. Me lo regalaron. Me gustaba memorizar y recitar sus versos. Así me convertí en un número frecuente en los eventos familiares, recitando el "Aquí me pongo a cantar". Yo conservaba el libro que me habían regalado, pero este era una obra de arte. La cuestión es que me salía de la vaina. Luego del discurso de despedida, la que había sido mi maestra de último año convoca a los premiados. Cuando llega el tercer y último escolta, nombra a otro alumno que tenía notas inferiores a las mías. Con un nudo en la garganta, giro, lo miro a mi padre y le digo, era para mí. El viejo, quizás sin saberlo, pronunció la frase más duradera de la que pudo haber dicho. Me puso una mano en el hombro y mirándome a los ojos me dijo, la vida no es justa. Supongo que no debo haber medido el alcance de tal aseveración, pero los años se encargaron de confirmarla con creces. Al tiempo, supe que el marido de la maestra era empleado del padre del alumno beneficiado. Tal vez fue una coincidencia. A los pocos días del acto nos visita la tía Nelly. Trae un paquete voluminoso envuelto para regalo y me lo entrega. Comienzo a rasgar el papel fantasía y va asomando la imagen del Martín Fierro de Castañino. Era el libro que me habían arrebatado. No sé qué palabras habrán salido de mi boca. Lo que puedo imaginar es la felicidad de mi rostro. Es cierto, la vida no es justa, pero hay seres que se empeñan en corregirla. Bueno, este cuento espero que lo hayan disfrutado. Ahí ya se pueden ver toda la sensibilidad acá de Emilio, rememorando esa injusticia de la infancia, en ese Martín Fierro que se le escapó. Vamos a seguir ahora con un cuento que se llama Las vueltas de la vida. Las vueltas de la vida. Estoy orgulloso de mi labor. Considero que hago un aporte al crecimiento de los niños. Mucho se habla de las vueltas de la vida y de que hoy estamos arriba y luego abajo. Pero son solo palabras. Lo que queda grabado para siempre es lo que se vive. Por eso es bueno que ese aprendizaje se haga de forma natural, casi como un juego. No soy un maestro y mucho menos un filósofo, pero soy ese escalón que ayuda a convertir a los niños en chicos. Paso previo de los hombres y mujeres de mañana. Yo los recibo y me ofrezco para que se prueben, que sean capaces de afrontar el desafío, de mantener el equilibrio, de superar los miedos y de emanciparse del control de los mayores. Sé también que les genera una dificultad extra para alcanzar el objetivo. Ese que se ofrece tentador y al alcance de la mano, pero que muchas veces resulta inalcanzable y requiere de un nuevo intento. Pero también sé de la alegría que les produce lograrlo. Aunque parezca un contrasentido, disfruto cuando se va. Es que siento la satisfacción de la tarea cumplida y percibo que van en busca de nuevos desafíos, de nuevos retos. Por eso, cuando se bajan, antes de que termine la vuelta y culmine mi movimiento,
Me siento satisfecho. Ellos subieron ese escalón y pueden alejarse de su caballito de madera que sube y baja en la calecita del barrio. Bueno, hemos leído entonces un cuentito corto, Las vueltas de la vida, que nos da una pintura mágica de lo que es la labor, ¿no? A veces de las personas que se encargan de darle un empujoncito a esos niños, ¿no? Que buscan dar un paso hacia su crecimiento, ¿no? Hacia su adultez, y que uno después guarda tanto en su memoria, ese maestro que nos hizo crecer. Vamos a leer un cuento más. Este cuento se llama Andar lento. Camino por la casa. Todo está en silencio. Los mayores salieron y los niños, cada vez menos niños, son casi visitas por acá. Al comienzo, los pequeños se reunían en torno a mí. Más por curiosidad que por cariño, estaban atentos a mis movimientos. Yo no soy demostrativa, está en mi naturaleza, pero recibía de buen grado los cuidados y las atenciones que me prodigaban. Luego, poco a poco, se fueron alejando. Los años fueron modificando la conducta de todos. Yo parezco más vieja de lo que soy por las arrugas. Eso no se puede arreglar. Pero los años también otorgan sabiduría. Así aprendí a evitar los roces, los choques innecesarios. Tratar de que no te lleven por delante. Más ahora que caminan sin mirar, distraídos con el aparatito que tienen en las manos. Así que decidí apartarme. Además, siempre me queda el recurso de recluirme como protección. Para lo que no hay protección es para la pérdida de los afectos. La vida me ha ido endureciendo, pero solo por fuera. Nadie lo dice, pero a veces siento que estorbo, que les molesta mi paso cansino. Pero al traerme a vivir con ellos, sabían que yo era así y que no iba a mejorar. Todo lo contrario. Igualmente, yo elijo no perturbarlos. No creo haber cambiado tanto. Los que cada vez van más rápido son ellos. Todo es rápido. Los desayunos a veces son apurados y sin sentarse. A la mañana chocan y se tropiezan buscando cosas o vistiéndose a las corridas. ¿Tanto correr tendrá premio? A mí me parece que antes se reían más, que pasaban más tiempo juntos. Por eso, siento que el alejamiento de ellos hacia mí es parte de lo que es su vida hoy. Todos se van alejando de todos. Yo mucho no puedo hacer para remediarlo. Solo soy la tortuga de la casa. Hay un cuento que se llama Una persona normal y dice así: Ramiro es una persona normal, de eso está más que seguro. Solo tuvo algún incidente en la escuela primaria, cosas de pibes que incluso vistas a la distancia no llamarían la atención de nadie, salvo la ojeriza de la maestra de cuarto.
no tuvo grandes inconvenientes. Ramiro es una persona normal. Si en el colegio secundario hubo algún desmadre, era en concierto con sus compañeros. En la oficina tiene su rincón del que raramente sale y cumple sus tareas con regularidad y en silencio. Es cierto que no gusta de fiestas ni de encuentros. Prefiere atosigarse con programas de deporte, con especial predilección por los combates violentos. Pero no debe ser el único que se engancha con esos programas. Indudablemente, Ramiro es una persona normal. Y se lo dice a sí mismo, apoyado en la baranda de la escalera. No es culpa de él que el sodero no le haya querido cambiar el bidón pinchado y le haya contestado de mala manera. Y tampoco que al empujarlo el hoyo del otro haya trastabillado y se haya reventado el cráneo 2 pisos más abajo. Bueno, les agradezco enormemente a todos que se hayan acercado, porque siempre es bueno poder difundir lo que uno hace y lo que decía antes, el valor de los libros, el valor de la palabra, que es la que nos conecta. Un especial agradecimiento a la Biblioteca Popular Rotaria que nos abrió la puerta y a Alberto que nos brindó todo de entrada con la mejor voluntad y bueno, me hizo sentir como que estaba en mi casa. Así que, y nuevamente gracias a ustedes y gracias a Daniel, que a pesar de su disfonía se hizo presente, y a Luis también. Junto a mis libros están los libros de ellos, que son muy buenos también. O sea que quienes estén interesados, bueno, se acercan o nos dicen y bueno, para adquirirlo. Les agradecemos y bueno, que tengan buenas tardes. Eso es un aparato extraño. Sí, sí. Vamos aprendiendo. Gracias. Bueno, vamos a tomar un cafecito. Sí, no lo dije. Falleció de... Me di demasiado, no, me dije que quedó grabado en